a la clase, porque ustedes también tienen que aportar a la clase. Estamos aquí para aprender todos. La participación para mí representa el 50% de la nota de gestión de aula. El otro 50%, evaluaciones que hacemos al final de cada unidad, lección escrita, los casos clínicos, tareas que les envíe a realizar. O sea, el otro 50% de la gestión de aula. Y el último componente que son las tutorías, ¿no? Aprendizaje experimental, es el verdadero nombre, le llamamos tutorías. El tema se los tengo pendientes, se los doy la próxima clase. Y cómo vamos a realizar las tutorías. Porque no soy partidario de decirles, me invento una fecha, el 20 de julio me entregan tal tema y no vemos nada de ese tema hasta el 20 de julio y yo les califico bueno o malo. Ahí no estamos haciendo un aprendizaje, ahí estamos calificando un trabajo de investigación, nada más. Entonces, ¿por qué no se los entrego ahorita? Porque ustedes son el primer paralelo que llega a Morfofisiopato 2, entonces tengo que ver qué fecha corresponde, hasta dónde llegamos en materia y de acuerdo a eso seleccionar el tema, ¿ya? Y el tema lo iremos desmenuzando a lo largo del parcial. Me invento. Después de 3 semanas vemos la primera parte, cómo la van desarrollando, corregimos, vemos en qué se han equivocado, qué puedo aportarles más, dónde quiero que me enfaticen, y así vamos puliendo el tema de la tutoría durante el semestre, durante el parcial, ¿ya? Para poder que tengan una calificación adecuada, ¿no? Que la calificación no es que se la ganan con el día que presentan la tutoría, sino la vamos trabajando a lo largo del parcial. ¿Ok? Ustedes son 43. Entonces quiero que se organicen en 7 grupos, bueno, serían 6 grupos de 6 y un grupo de 7. ¿Ya? ¿Ya tienen designado quién es representante de curso? ¿Aló? Sí, doctor, buenas tardes. Soy yo, Ariel Romero, le saluda. Ah, ya, ok. Ariel Romero. Ya, entonces, Ariel Romero, que se organiza quiero que ustedes mismos se organicen en los grupos para las tutorías, ¿no? No se los pongo yo, si yo me pongo a designarles grupos, les hago los grupos de 6, el primer grupo del 1 al 6, el otro grupo del 7 al 13, etcétera, ¿no? Entonces, quiero más bien que lo hagan por afinidad, que sean grupos que tengan afinidad y no tengan algún sentimiento adversivo entre ustedes, ¿no? Que trabajen por afinidad. Entonces, que se organicen ustedes y Ariel Romero me pasa a mi correo institucional ya los grupos establecidos, ¿no? ¿Cómo van a quedar? Mi correo institucional es como mi nombre, Alberto Núquez, sería alberto.núquez, ya, Núquez es con S por si acaso, no con Z, que es un error frecuente, alberto.núquez con S y la parte institucional, ¿no? arroba cu.usgs, .edu.es, ¿ya? También por cualquier cosa, pongamos que hay algún inconveniente, me comunicaría con el señor Romero, me puede dar su teléfono para estar comunicado y yo les doy también el mío. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir tranquilamente, no hay problema. ¿Me da su número, señor Romero? Listo, doctor. ¿Le digo por aquí o lo dejo escrito en el chat? Déjalo escrito en el chat mejor para copiarlo, ¿no? Listo. Ya, ok. Cualquier cosa, mi número de teléfono, ya les di mi correo, mi número de teléfono 099 719 95 95. ¿Ya? Por cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que haya. El texto guía que vamos a usar es el texto de PORT, ¿no? Por décima edición. Por la décima edición vamos. Otros textos de fisiopatología que se puede consultar, por ejemplo, el texto de McPhee, que tengo entendido que fue el texto que usaron el ciclo pasado, ¿no? ¿Alguna inquietud que tengan ustedes, alguna duda al respecto, algo que quieran que lo dejemos un poco más claro de lo que hemos conversado hasta ahorita? Doctor, disculpe, ¿cuál era el libro que vamos a usar? Semiología de Port. P-O-R-T-H. Ok, ya recibí el teléfono. Bueno, entonces,
con esos conceptos y que no hay ninguna otra duda, ninguna otra inquietud, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Tengo entendido que ustedes en el ciclo pasado empezaron a ver endocrino y llegaron hasta, perdón un ratito, llegaron a ver los trastornos tiroides, ¿no? Entonces, hoy día, perdón un ratito. Hoy día vamos a ver, a continuar con el sistema endocrino, pero vamos a ver los trastornos del crecimiento y del metabolismo. Específicamente vamos a hablar sobre lo que es la hipófisis y la hormona del crecimiento. Déjenme pasar esto, porque esto es de la otra malla. Ok. Trastornos del crecimiento y del metabolismo, ¿no? Si tienen la imagen, ¿no? Sí, ¿Tienen la imagen? Ok. Bueno, vamos entonces a hablar de los trastornos del crecimiento y el metabolismo. La clase de hoy día es una clase relativamente corta, pues nos ocupamos temprano. Ya tienen el sílabus, ¿sí, no? Sí. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre lo que es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis se localiza en la base del cerebro, ¿no? Sobre una estructura específica del hueso esfenoides que se le denomina silla turca. ¿Bien? La hipófisis se comunica con el hipotálamo a través de una estructura que se llama infundíbulo. ¿Por qué es importante la comunicación de la hipófisis con el hipotálamo? Porque como ustedes ya saben, la hipófisis es una glándula que secreta muchas hormonas, algunos tipos de hormonas. ¿Ya? Y la regulación y contrarregulación hormonal de la producción de la hipófisis está regulado por la producción de hormonas por parte del hipotálamo. Y su regulación está dada por mecanismos de retroalimentación, principalmente de retroalimentación negativa, salvo excepciones. La hipófisis, ya esto, primero estamos haciendo como un recuento de lo que ya ustedes han visto. La hipófisis, como ustedes saben, tiene dos componentes, un componente neural y un componente glandular. El componente neural, denominado neurohipófisis, es la que va a secretar oxitocina y hormona antidiurética, en tanto que la adenohipófisis, que es lo que se denomina el componente glandular, va a secretar principalmente 6 tipos de hormonas, que las vamos a ver a continuación. En primer lugar, la hormona corticotrópica, que controla la liberación del cortisol por parte de las glándulas suprarrenales. Es también llamada ACTH. La hormona tiroestimulante, que controla la secreción de las hormonas tiroides por parte de la glándula tiroides, llamada TSH. La hormona luteinizante, que regula a las hormonas sexuales. La hormona folículo estimulante, que va a regular la fertilidad. La hormona del crecimiento, de la cual vamos a hablar más adelante, ya como su nombre lo indica, importante en la regulación del crecimiento de la persona y de su metabolismo. Y la prolactina, que regula la producción de leche materna. Aquí vemos en este gráfico al hipotálamo, a la hipófisis, y a la hipófisis y neurohipófisis, los productos de su secreción, los órganos blancos en los cuales van a actuar, ¿no? Entonces, entrando ya en materia, la hipófisis es una glándula y como glándula puede tener alteraciones en su producción. Vamos a ver dos tipos de trastornos que son los que se presentan en la adenohipófisis. En primer lugar, el hipopituitarismo, también llamado panhipopituitarismo, cuando es disminución de todas las producciones hormonales. Por el nombre, sacamos en conclusión que ese trastorno está constituido por la disminución de la producción hormonal por parte de la hipófisis. Y vamos a ver los tumores de hipófisis que, de acuerdo al tipo de tumor, pueden inducir un aumento en la secreción de las hormonas, ¿no? Entonces, vamos a ver estos dos tipos de trastornos. El hipopituitarismo, como el nombre lo indica, se caracteriza por una disminución de las secreciones hormonales, ¿ya?
Y si sabemos que la hipófisis secreta muchas hormonas, entonces un hipopituitarismo afectará a muchos sistemas endocrinos, ¿ya? Para que se presente este hipopituitarismo, ¿ya?, debe de afectarse entre el 70 y el 90% del lóbulo anterior de la hipófisis, ¿ya? ¿A qué se debe esto? Muchos órganos y las glándulas en especial tienen una situación que se llama reserva fisiológica. ¿Qué es la reserva fisiológica? Es la capacidad de poder seguir trabajando con un mínimo de tejido productivo. Entonces, para que pueda producir, mantener su actividad la hipófisis, basta con que tenga entre un 30 y un 10 y un 30% de la glándula funcional. Y con eso puede mantener la actividad adecuada. Eso se llama reserva fisiológica. ¿Qué puede producir el hipopituitarismo? Tumores y lesiones con efecto de masa, como son los adenomas hipofisiarios, los quistes, cáncer metastásicos y otras lesiones. Cirugías o radiaciones hipofisiarias, ¿ya? Lesiones infiltrativas e infecciones, la hemocromatosis, que es la infiltración de cromo por parte de en este caso, por parte de la hipófisis, hipofisitis linfocítica, proceso inflamatorio de la hipófisis, ¿no? Recordemos que en medicina, siempre que hablamos de itis, significa inflamación. En este caso, hipofisitis, inflamación de la hipófisis. Infartos hipofisiarios. Un ejemplo de infarto hipofisiario es lo que se denomina el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es el infarto, la isquemia que ocurre en la glándula hipófisis como consecuencia de un sangrado masivo durante el parto. Apoplejías hipofisiarias, eventos cerebrovasculares que atañen a la glándula hipófisis. Trastornos genéticos, defectos congénitos, los cuales son infrecuentes y que pueden afectar a una o más hormonas de la glándula hipófisis. El síndrome de la silla turca vacía, el aumento de volumen de la silla turca porque se encuentra en ausencia de la glándula hipófisis, ¿no? Y si dijimos hace un momento que el hipotálamo ejercía un control sobre la hipófisis, entonces los trastornos hipotalámicos también van a producir alteraciones en la hipófisis. Tumores y lesiones con efecto de masa a nivel del hipotálamo, tanto primarias como metastásicas, radiaciones, lesiones infiltrativas, traumatismos o infecciones. Todo ello puede terminar derivando en un hipopituitarismo. ¿Qué síntomas, qué manifestaciones va a tener una persona que se afecta de un hipopituitarismo? Por lo general es de manera gradual. ¿Qué nos dice esto? Que van presentándose poco a poco. El cuadro no es súbito, ¿ya? Por lo general. Caracterizado, lógicamente, si estamos hablando de que hay disminución de la producción hormonal, por características inherentes a cada una de las hormonas, ¿no? Se presentará malestar crónico, debilidad, fatiga, pérdida del apetito, disfunción sexual, intolerancia al frío, ¿ya? Y la más grave de todas es la insuficiencia de la ACTH, de la hormona corticotrópica, ¿no? Porque esta es la hormona que estimula la producción de corticoides. Entonces, al haber una insuficiencia de ACTH, va a ocurrir una insuficiencia suprarrenal secundaria. De esto vamos a hablar específicamente en la próxima clase, ¿ya? Pero es una insuficiencia endocrina muy grave. ¿Ya? Dará origen a que se presente debilidad, náuseas, vómitos, anorexia, fiebre, hipotensión postural e hipoglicemia. Estas dos últimas manifestaciones principalmente pueden poner en compromiso la vida del paciente. Las pérdidas de las hormonas por parte de la glándula hipófisis tiene tendencia en un paciente con un hipopituitarismo, panhipopituitarismo principalmente, tiene tendencia a seguir una secuencia típica, ¿ya? Es decir, las hormonas se van presentando su disfunción, su hipofunción, de manera secuencial. Generalmente la primera que se afecta es la hormona del crecimiento. ¿Ya? En segundo lugar, la hormona luteinizante, que induce insuficiencia de las hormonas sexuales. En tercer lugar, la hormona folículo estimulante, que induce a la infertilidad. La hormona tiroestimulante, que conduce a un hipotiroidismo secundario. Y lo que hablamos hace un momento, la ACTH, que genera insuficiencia suprarrenal secundaria. Estos se presentan principalmente por lesiones isquémicas o por lesiones tumorales y nos habla entonces de que existen tejidos dentro de las hipófisis que son más sensibles que otros, ¿ya?, a las injurias y a los estímulos negativos.
¿Alguna pregunta sobre el hipopituitarismo? No. Ok, estamos claros, ¿no? A ver, ¿alguien ha escrito algo en el chat? Ahí es el número del señor Romero. Ok. Bueno, entonces vamos a ver el otro tipo de trastorno que nos atañe a la hipófisis. ¿Ya? Los tumores hipofisiarios. Los tumores hipofisiarios pueden ser primarios o metastásicos. ¿Qué quiere decir que sea de origen primario? Que el tumor se origina propiamente en la hipófisis. Metastásico significa que es resultado de un tumor a distancia que se encuentra afectando a la glándula. Se calcula que entre un 10 y un 25% de los tumores metastásicos son intracraneales, ¿ya? Y que muchos de ellos pueden ser transmitidos, pueden ser metastizados por contigüidad. El resto son tumores a distancia provenientes principalmente de la mama y del pulmón, ¿ya? Asimismo, los tumores hipofisiarios, como les decía anteriormente, pueden ser funcionales como pueden ser no funcionales. ¿Qué significa que sean funcionales? Que secretan hormonas. Entonces, estos tipos de tumores, ¿ya?, son los tumores que nos van a producir un exceso de producción hormonal por parte de la glándula hipófisis, ¿ya? Y los tumores no funcionales, lógicamente, son los que no secretan hormonas. Pero el problema que tienen los tumores funcionales es que pueden hacer un efecto de masa compresiva sobre la glándula hipófisis y llevar más bien a lo contrario, a ser causa, como vimos dentro de las causas de hipopituitarismo, que sean causa de disminución de las secreciones hormonales. Desde el punto de vista histopatológico pueden haber tumores que sean microadenomas o macroadenomas, pero eso ya lo verán ustedes cuando vean anatomía patológica, ¿no? Ahora también los tumores hipofisiarios pueden ser específicos para un tipo hormonal, ¿no? Los más frecuentes de estos son los prolactinomas, que son tumores productores de prolactina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Antes de que entremos a ver ya las alteraciones propias de la hormona del crecimiento. ¿Perdón? No. Estamos claros, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Los Así. tumores no funcionales eran los que hacían el efecto en masa? Claro, sí. Funcionales, exactamente los llamamos funcionales, ¿ya? Porque secretan gran cantidad de hormona, ¿ya? Los tumores no funcionales son tumores que no secretan hormonas, pero que su crecimiento, ¿ya?, puede afectar la secreción hormonal al hacer efecto de masa, producir isquemia sobre los tejidos adyacentes, etc. Entonces, ellos, si bien no secretan hormonas, pero sí pueden ser causa, ¿ya?, de hipofuncionamiento de la glándula hipófisis. Por eso se los puse aquí cuando vimos las causas, ¿no?, de hipopituitarismo, adenomas hipofisiarios, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Ok, me esperan por favor 3 minutos que tengo que contestar una llamada urgente. Por favor. Aló, les pido disculpas, ¿no? Vamos a ver entonces las alteraciones de la hormona del crecimiento y para ello primero
¿Qué es la hormona del crecimiento, no? Como dijimos, la hormona del crecimiento es una de las hormonas liberadas, producidas, secretadas por la adenohipófisis, ¿no? Aquí la vemos. Su secreción está regulada por el hipotálamo, por la hormona estimulante de la hormona del crecimiento, que estimula su secreción, y la somatostatina, que inhibe su secreción. Igualmente, pues también tiene estímulos e inhibiciones externas. Por ejemplo, la grelina, la hormona del apetito, la hormona del hambre, ya estimula la liberación de hormona del crecimiento. Los corticosteroides disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento liberada por la hipófisis actúa sobre órganos blancos a distancia, el músculo, los adipocitos, los huesos, pero principalmente el hígado. En estos tejidos, ¿ya? Produce la liberación del que se denomina factor de crecimiento similar a la insulina 1, ¿ya? Es este factor de crecimiento similar a la insulina quien ejerce los efectos sobre los tejidos secundarios, ¿ya? Los efectos propios de las características de la hormona del crecimiento. O sea, la hormona del crecimiento regula la liberación del factor de crecimiento de la insulina y es este el que desarrolla los efectos sobre los órganos. Lo podemos ver en este gráfico. Aquí vemos a la hipófisis que secreta hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento realiza dos trabajos principalmente. Promueve el crecimiento, actúa, como les dije, principalmente sobre el hígado, liberando factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, ¿ya? Este estimula la síntesis proteica que lleva a la larga a actuar sobre el hueso y cartílago, incrementando el crecimiento lineal, vertical, ¿no? Actúa sobre los órganos corporales, incrementando el tamaño y el funcionamiento de los mismos, y sobre el músculo, incrementando lo que se denomina masa magra muscular. Pero la hormona del crecimiento también tiene efectos de inhibición sobre la insulina, ¿ya? Que actúa entonces sobre el tejido adiposo, incrementando la lipólisis, ¿ya? Y disminuyendo el tejido adiposo periférico. Pero al incrementar la lipólisis, aumenta la cantidad de grasas en el torrente circulatorio, de los lípidos del torrente circulatorio, ¿ya? Y el otro mecanismo actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos, disminuyendo el empleo de la glucosa, incrementando la glicemia, la cantidad de glucosa en la sangre, produciendo lo que se llama una resistencia a la insulina, de lo cual vamos a hablar no la siguiente semana, sino la otra cuando hablemos de diabetes, ¿ya? Estos son los efectos de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es una hormona, como su mismo nombre lo indica. Entonces, las alteraciones que se presenten pueden ser inherentes a un aumento de secreción o a una disminución de la secreción. Entonces, hablamos de un exceso de hormona de crecimiento o de un déficit de hormona del crecimiento. Veamos lo que son los niños que tienen bajo peso o baja talla, ¿no? En términos generales. Los niños de bajo peso o de baja talla, como el nombre lo indican, tienen un peso o una talla disminuida, ¿ya? En relación con la edad cronológica que tienen. Por ende, se presenta un retraso en su crecimiento, ¿ya? ¿A qué se puede deber esto? Anomalías cromosómicas, insuficiencia de la hormona del crecimiento, que es lo que nos atañe en el tema de hoy, hipotiroidismo o panhipopituitarismo, ¿no? Otras causas, la desnutrición proteíno-calórica, nefropatías crónicas, diabetes mellitus o tratamiento excesivo con corticoides. Como les decía, los corticoides disminuyen la secreción de hormona del crecimiento. En términos generales, también encontramos niños con bajo peso, lo que se llama bajo peso genético, que es el peso y la talla proporcional a sus progenitores. O sea, ya les viene de manera hereditaria. Existe lo que se llama el bajo peso constitucional, los niños de bajo talla y peso, sin que encontremos una causa de base, no encontramos una justificación para ello. Entonces decimos que constitucionalmente ellos son así, o sea, esa es su constitución. Existe el enanismo psicosocial, ¿no? Que es la deprivación de la hormona del crecimiento por causas emocionales. Un niño sometido a ansiedad, estrés, etcétera,
disminuye su secreción de hormona del crecimiento, ¿ya? Y este problema es reversible una vez que estos trastornos psicológicos son sobrellevados. Pero con nosotros lo que nos atañe es ver la baja talla de estos niños, niños y adultos, por el déficit de la hormona del crecimiento, ¿no? Lógicamente, en un adulto se va a hacer distinto si el déficit de la hormona del crecimiento se presenta durante su niñez, es decir, cuando todavía no termina su crecimiento, o si la insuficiencia de la hormona del crecimiento ocurre durante la edad adulta, una vez que ya terminó su crecimiento, ¿ya? Y generalmente esto puede ser consecuencia o de un tumor de hipófisis o del tratamiento que se le da a un tumor de la hipófisis, ¿no? También puede disminuir con la edad la hormona del crecimiento. Conforme se avanza en edad, se produce menos hormona del crecimiento. Entonces comparamos las características del déficit de hormona del crecimiento que se presenta de inicio de la niñez o de inicio adulto. En la talla definitiva, lógicamente, si inicia durante la niñez, la talla va a estar disminuida. El niño no crece por déficit hormonal, ¿ya? Pero si inicia en la edad adulta, ya el adulto ya creció, entonces su talla va a ser normal, ¿ya? La grasa corporal, en los dos casos, va a estar aumentada, ¿ya? Hay una disminución de la masa magra, más elocuente en los niños que en el adulto. Cuando inicia en la niñez que cuando inicia en la edad adulta. ¿Sí? La densidad ósea también está disminuida en cualquiera de los dos, pero puede estar normal en el adulto. El factor de crecimiento similar a la insulina en los niños muy disminuido, en el adulto ligeramente disminuido, ya porque ejerce menos acción, ¿no? Los lípidos de alta densidad en la niñez puede estar normal o disminuido, en el adulto está disminuido, y los lípidos de baja densidad, LDL por sus siglas en inglés, tanto en el inicio de la niñez como en el inicio adulto va a estar aumentado. Consecuencia de estas que estamos viendo aquí, vamos a ver de que la mortalidad cardiovascular aumenta en el déficit de hormona de crecimiento, ¿ya? Esto se debe a que se forman placas arterioscleróticas y hay daño endotelial. En el ciclo pasado que vieron cardiovascular debieron de haber visto cómo se forman las placas arterioscleróticas, ¿ya? Y que tanto la obesidad central, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, que se presentan como características del déficit de hormona de crecimiento, son considerados factores de riesgo para la formación de estas placas arterioscleróticas y por ende el daño cardiovascular que ellas pueden producir, ¿no? Así como se presentan... ¿tienen alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda? No, doctor. No, Ya, doctor. hay algo que se me estaba pasando decirle. Existe un trastorno bastante raro. Se llama síndrome de Laron, ¿ya? En el cual la producción de hormona del crecimiento es adecuada, ¿ya? Pero el problema es muy raro, es que el hígado no produce factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, vamos a ver que esta persona que tiene este trastorno presenta todas las características, pero su hormona del crecimiento está normal e incluso por retroalimentación negativa puede estar hasta un poco aumentada. Al no haber secreción de factor de crecimiento similar a la insulina, entonces empieza a producirse mayor cantidad de hormona del crecimiento para tratar de compensarlo. Bueno, así como vimos de que existen niños con talla baja por déficit lo inherente a nosotros, lo que nos importa a nosotros es el déficit de la hormona de crecimiento, asimismo existen niños con talla y peso mayor a lo que corresponde a su edad cronológica. Igualmente, como en el ejemplo anterior, puede ser de causa genética, se dice que es una talla alta genética, si los progenitores tienen una talla más alta del promedio, ¿no? Si no encontramos una causa que lo desencadene, hablamos de que se trata de una talla alta constitucional. Y existen otros trastornos, síndromes capaces de producir talla alta, como son el síndrome de Marfan, en el que hay una alteración del tejido conectivo que crece en exceso, o el síndrome de la trisomía XYY, síndrome de Jacobs, ya que es lo que se denominan los supermachos, hombres con mayor desarrollo corporal que lo normal, ¿no? Entonces, al igual que el déficit de hormona de crecimiento, el exceso de hormona de crecimiento va a ser distinto
si se presenta en la niñez a si se presenta en edad adulta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el niño los cartílagos de crecimiento de los huesos largos todavía no se encuentran cerrados, ¿ya? La hormona del crecimiento estimula el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Y estos huesos largos crecen entonces en exceso. Hay un crecimiento excesivo de los huesos largos y este trastorno lo denominamos gigantismo. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de dos tibias, ¿ya? De dos tibias, una tibia normal y una tibia de una persona con gigantismo. Vemos que es proporcionalmente más grande, ¿ya? Corresponden aproximadamente a la misma edad. Como dijimos, los cartílagos de crecimiento de las epífisis todavía no están cerradas y el exceso de hormona de crecimiento a través del factor de crecimiento similar a la insulina hace que estos huesos largos crezcan más de lo normal. ¿Bien? En sí, el gigantismo no es frecuente, es un trastorno infrecuente. Se caracteriza porque hay un crecimiento simétrico, es decir, los huesos crecen proporcionales todos, ¿ya? Eso lleva a que hay escasa deformidad ósea. Así como crecen los huesos, crecen los tejidos blandos, se procede a tejidos blandos, y estos tejidos blandos pueden producir compresión sobre los nervios periféricos, produciendo alteraciones neurológicas. Pueden haber compromisos de otras hormonas hipoficiarias, y esto puede llevar a que existan también una pubertad tardía. ¿Qué produce este exceso de hormona de crecimiento que lleva al gigantismo? Surgen como consecuencia de adenomas hipoficiarios o tumores somatotrofos, es decir, tumores que sí producen un exceso de hormona de crecimiento, tumores funcionales. Ahora, si el exceso de la hormona de crecimiento se presenta en el adulto, una vez que los huesos largos ya se han fusionado, ¿ya? Estos huesos ya no van a crecer más entonces, no va a haber un aumento en la talla del individuo, pero sí se presenta un crecimiento de los tejidos blandos, de los huesos cortos, los huesos planos, lo que se denominan huesos membranosos, ¿ya? Y este trastorno recibe el nombre de acromegalia, ¿ya? La acromegalia tiene una incidencia anual de 3 a 4 casos por millón de personas. La edad promedio a la que se presentan entre los 40 y los 45 años. Como ya podemos deducir, se produce porque los niveles altos de hormona de crecimiento estimulan la secreción hepática del factor de crecimiento similar a la insulina, ¿ya? Anatomopatológicamente, el 95% se deben a adenomas somatotropos, pero ahí sí, anatomopatológicamente, el 75% son macroadenomas y un 25% son microadenomas. Otras causas de exceso de hormona de crecimiento: tumores hipotalámicos que producen un aumento en la secreción de la hormona liberadora estimulante de la hormona del crecimiento, secreción ectópica de esta hormona liberadora hormona del crecimiento, o secreción ectópica de la misma hormona del crecimiento, principalmente por tumores mayormente localizados en el pulmón. La acromegalia se presenta de manera insidiosa. ¿Qué quiere decir? Que se va presentando poco a poco. No es que un día está normal, al día siguiente ya está acromegálico. No, se presenta poco a poco. Como les dije, los huesos largos no pueden seguir creciendo, pero en cambio los tejidos blandos sí siguen creciendo, deformándose. Se crecen los huesos de la cara, los huesos membranosos, los huesos de las manos, dando una facie y manos típicas, ¿ya? Vemos de que el aumento de los tejidos blandos hace que se produzca una nariz característica, aplastada y protruida, gruesa, ¿ya? Se produce un aplanamiento del hueso frontal y un repunte puntiagudo de la mandíbula, ¿no? Del mentón, ¿ya? Como constituyente de la acromegalia. Aquí vemos una imagen de una persona con acromegalia, ¿ya? Consecuencia de un adenoma hipoficiario, y esta foto corresponde a 11 años antes de que desarrolle la acromegalia, ¿no? Podemos ver lo que les decía: la frente aplanada, nariz chata, engrosada y mentón puntiagudo, característico de la acromegalia. Así como crecen estos huesos y estos tejidos blandos de la cara, también crecen los cartílagos, los huesos en otros lados.
Crecen los cartílagos de la laringe, produciendo entonces cambio de la voz, una voz ronca. Recordemos que en la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Y el hecho de que se engruesen estos cartílagos de la laringe hace que no maneje adecuadamente las secreciones y se puedan presentar infecciones como consecuencia de ese mal manejo de secreciones, principalmente en los bronquios, produciendo bronquitis. Se presentan artritis y artralgias, ¿no? Artritis, como le dije, todo lo que termina en itis es inflamación, es decir, inflamación en las articulaciones. Y artralgias, algias, significa dolor. Entonces, las articulaciones que más se afectan son las que tienen que ver con huesos planos, principalmente los huesos de la rodilla, las vértebras, ¿ya? Este proceso inflamatorio, lógicamente, produce dolor, lleva a alteraciones en la movilidad y en la bipedestación. Tendrán una postura antiálgica y una postura no normal, encorvados, ¿no? Como vimos que la hormona del crecimiento tiene un papel importante en el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos, entonces una persona que sufre de una acromegalia va a tener alteraciones sanguíneas tanto de la glucosa como de las grasas, de los lípidos, ¿ya? Si se trata de un adenoma hipoficiario que crece demasiado, termina produciendo erosión de la silla turca y eso lleva a que el paciente presente cefalea. Como la silla turca se encuentra en relación con el quiasma óptico, se puede presentar diplopía, ¿ya? Y compromiso del cuarto y sexto par. Muchas veces estos tumores que producen el exceso de hormona de crecimiento también pueden producir otro tipo de alteraciones, es hacer efecto de masa sobre las secreciones de otras hormonas y acompañarse, por ejemplo, de hipotiroidismo, hipogonadismo o insuficiencia suprarrenal. Y como vimos en el ejemplo anterior, también el desarrollo de tejidos blandos que aumentan, pueden producir compresiones sobre los nervios periféricos, produciendo neuropatías periféricas. Lo característico de esto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta sobre el exceso de la hormona de crecimiento? ¿No? Doctor, Está claro. una pregunta. Sí. Dentro de esas alteraciones metabólicas, ¿también podría existir alguna alteración por el exceso de proteínas? Sí, lógicamente, como vimos, dentro de la acción de la hormona de crecimiento, vimos que tenía dos acciones, ¿no? Una que hablaba de inhibición de la insulina y otra que hablaba estimulación del crecimiento. Y dentro de esa estimulación del crecimiento, estimula el crecimiento muscular por aumento de las proteínas y los aminoácidos. ¿Bien? Entonces sí puede haber algún tipo de hiperproteinemia, pero inherente a las proteínas que se encuentran formando los tejidos musculares. Doctor, la neuropatía periférica está dado por la hiperglicemia secundaria. A la larga puede producirse, ¿no? Sabemos, vamos a ver la próxima clase, no la próxima, la siguiente, cuando hablemos de diabetes, que existe la neuropatía diabética, ¿ya? Es un hecho que existe. Entonces, a la larga sí puede producir por esa vía, pero principalmente las neuropatías periféricas que se presentan tanto en la acromegalia como en el gigantismo, se debe a que los tejidos blandos que se encuentran cerca de los nervios periféricos también crecen, aumentan de tamaño y puede producir una compresión sobre el nervio, ¿no? Ah, ok, gracias. Doctor, una pregunta. En las Ajá. alteraciones de la silla turca, aparte de la diplopía, también podría producir algún tipo de hemianopsia bintemporal. Claro, por supuesto. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la afectación de este quiasma óptico, ¿no? Por supuesto que puede producir, depende del área hacia donde se encuentre, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay el tumor de la adenohipófisis, el tumor puede crecer tanto que él mismo produzca la alteración sobre el quiasma óptico, o puede ser que produzca erosión de la silla turca y esta sea la que compromete el quiasma, ¿no? Entonces, puede haber hemianopsia bilateral. Más frecuente me parece que podría ser unilateral, ¿no? Porque para que sea bilateral tendría que crecer paralelamente a los dos lados, ¿no? Hay unos mensajes de la señorita González y la señorita Rimbaldo que ponen una coma y un punto. ¿Qué quiere decir eso?
¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Ok. Entonces, si está todo claro, hasta ahí nos vamos a quedar con la clase de hoy día. Como les decía, el tema a tratar hoy día es un tema corto. Y la próxima clase estamos tratando, de acuerdo al sílabus, sobre los trastornos de las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Doctor, disculpe, ¿el contenido se va a poder subir a la plataforma? Sí, como les dije al comienzo, yo les subo las diapositivas, todo lo que, como ustedes pueden ver visto, casi todo lo que yo hablo está en las diapositivas, ¿no? Muy poco es lo que se va acotando fuera de ello. Entonces, yo les subo las diapositivas, y en base a eso vamos a trabajar, ¿no? Tal vez no hoy día porque es con las diapositivas que tengo están hechas en función de la otra plataforma a la cual también le doy clase, ¿ya? Entonces están problemas tiroideos, habla sobre generalidades del sistema endocrino, ¿ya? Entonces tengo que pulirlas, pasarle solamente lo inherente a la clase del día de hoy, hipófisis y hormona del crecimiento. Entonces cuando yo lo tenga de esa manera se lo subo a la plataforma, ¿no? Ok, gracias. Listo, doctor. Ya, gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.